Yo les quiero dar la muy cordial bienvenida en este domingo a este conversatorio y quiero reconocer que quien preside esta reunión la preside el elder Juan Orquera, 70 de área, y nuestro invitado de honor es el rabino doctor Fisiel Slagen. Le voy a pedir la primera oración a Guillermo Nuxen de Rosario, si tiene la amabilidad de desmutearse y ofrecer la primera oración. Y inmediatamente después de la oración le voy a dar el tiempo a David para que pueda presentar nuestro invitado. Y después, Rabino Slagen, usted sigue a David y ya comienza como lo estaba iniciando recientemente. Guillermo, está muteado, yo no te escucho. Lo que pasa es que me... Mira, Guillermo, con todo respeto, te dejo para la oración final. Fíjate si podés liberar el micrófono y le voy a pedir a Nilda de Bahía Blanca si no puede hacer la primera oración. Ya está parada y todo, así que ya la tenemos. Y te asigno, por favor, la última oración, Guillermo. Nilda, ¿podés desmutearte y hacer la primera oración? ¿Está bien? Me parece que no le estoy pegando a los que tienen que desmutearlos. Ahí está. Toca la campanita. Buah, no estoy muy inspirado para hacer asignaciones. Nilda, quédate tranquilo. Vamos a pedirle a tu compañero de Bahía Blanca, Mario Montani, y por favor, Mario, la tercera la vencida, dice el dicho, así que por favor, desmuteate. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Gracias. Querido Padre Celestial, en esta noche te estamos muy agradecidos por esta oportunidad de aprender, de comunicarnos también con integrantes de otras creencias y compartir las cosas que tenemos en común. Te pedimos que nos bendigas para estar receptivos a lo que escuchemos. Bendice al rabino que nos acompaña tan amablemente para también tener tu guía. Y estas cosas las agradecemos y pedimos también por nuestras familias en este día especial. En nombre de Jesucristo, amén. 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 Gracias. David, Bueno, tu tiempo. gracias, Guillermo, gracias, presidente Orquera, y a todos los que están en esta noche presentes, en especial el rabino doctor Fisiel Slagen, que nos acompaña para compartir con nosotros algunas de las experiencias y conocimientos en la materia, no solamente de comunicaciones, sino también en las distintas temáticas, como de alguna manera habíamos ya en alguna ocasión anterior haber conversado. El grupo que está presente, doctor Slagen, está directamente involucrado y comprometido con las comunicaciones de la Iglesia. Por lo tanto, para todos nosotros y los que están compartiendo esta reunión, las oportunidades de poder comunicar los contenidos que tienen que ver con la Iglesia y la Iglesia misma acá en la Argentina. No son pocas las oportunidades y por lo tanto las herramientas que podamos adquirir y aprender son significativas para esa tarea. Yo había hecho alguna introducción anteriormente respecto del rabino, pero ya que esta es la segunda ocasión, me gustaría introducir un poquito más con algo más de información en relación al doctor Slagen, toda vez que a medida que tenemos la ocasión de poder encontrarnos con él, podemos aprender un poco más acerca de su trayectoria. El doctor Slagen es rabino, doctor en filosofía y postdoctorado en bioética, máster en filosofía judía y Jerusalén Fellow del Mandel Leadership Institute. Conjugando su formación científica y religiosa, se desempeña como director de AMIA, Cultura y docente e investigador académico
en bioética en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en metodología de la investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad Nihon Gakko, y en Historia Social y Política del Judaísmo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. El doctor Slagen ha innovado y desarrollado el campo de la filosofía judía aplicada, disciplina basada en el erudito y metodológico análisis del acervo cultural judío, instrumentándolo técnicamente en pos de lidiar con las principales problemáticas contemporáneas en el campo de la bioética, ética, educación, medio ambiente, política general e interculturalidad. El doctor Slagen es el primer rabino en haber sido nombrado miembro titular de número en la Vaticana Pontificia Academia de Ciencias Bioéticas en el año 2017, así como también el primer rabino en ser premiado con la máxima distinción otorgada por el Senado argentino, mención de honor, senador Domingo F. Sarmiento, en el 2018, por sus aportes académicos y obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y comunidades. El doctor Slagen ha sido distinguido también por la legislatura porteña, declarándolo personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura en el año 2019. Y durante el 2020 ha recibido la distinción del Ministerio para Asuntos de la Diáspora en el Estado de Israel por su contribución bioética durante la pandemia del año 2000 del COVID-19. Posee en su haber más de 200 trabajos científicos publicados en su área de investigación, entre libros, papers y artículos, disertando extensamente en varios idiomas en congresos y simposios, recibiendo becas, premios y distinciones nacionales e internacionales por los originales y destacados aportes y contribuciones de sus investigaciones. Su primer libro, Filosofía del Judaísmo, Construyendo Nuestro Destino, del año 2005, ha sido declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 2021 su tratado en 2 volúmenes de Suicidio y Eutanasia en la filosofía occidental y en lo normativo y filosófico judío. Ha sido declarado de interés para la comunicación social por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como les mencioné, y si ustedes quieren profundizar aún todavía su formación, el desempeño profesional y otras cosas, pueden fácilmente acceder a su página web personal y ahí poder ampliar todavía los contenidos que el doctor Slagen comparte generosamente con todos, y aún las publicaciones que hacen en los distintos diarios como Infobae, que son muy conocidos y son fáciles también de encontrar. Gracias, doctor Slagen, por acompañarnos en esta tarde, y te damos tu tiempo para que puedas desarrollar lo que habíamos de alguna manera convenido para esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Después de todo esto voy a tener que decir algo medianamente inteligente. Este es un compromiso. No, muchas gracias nuevamente, muchas gracias a David, por supuesto a Guillermo. Es un placer también estar con el elder Juan Orquera. La verdad que es un placer que me hayan invitado. Ustedes saben que yo tuve el privilegio, la verdad que es un privilegio de haber sido invitado por la iglesia a uno de los tantos seminarios anuales que hacen sobre libertad religiosa en la Brigham Young University, y ahí pude conocer personalmente, digamos, toda la obra que se hace. Y es más, yo en un momento estaba con David, o no me acuerdo si estaba con David o con Alfredo, en Provo, y veía el nombre de las calles, y yo decía, pero esto es Jerusalén, porque una calle era Zion, la otra calle era, realmente, sinceramente, me encantó hasta el día de hoy. Yo no me acuerdo cuándo fue, no sé si fue en el 2018, 2019. La verdad que la obra que, 2010, 18. 18, la obra que yo vi y que hace la iglesia, muy pocas veces la vi en otras comunidades.
no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un lugar donde vendían vestimentas, había también alimentos, eh, inmenso, la verdad, inmenso, y realmente fue lo que yo le dije. Me acuerdo que en ese momento él estaba Scott Peterson al lado mío, y yo le dije, esto de verdad es cumplir con la palabra de Dios, esto de verdad es hacer la obra de Dios. La verdad que sinceramente los felicito, y cada vez que tengo la oportunidad, y así como se lo dije también al presidente de la iglesia cuando vino aquí en la Argentina, creo que estuvo en Tecnópolis, que se lo dije también, ¿no es cierto? Que realmente es poco conocida la semejante obra que hacen. Por eso a mí me gustó mucho esta invitación, y tratar de poder ayudarlos en todo lo que yo pueda para divulgar más y mejor toda esta obra, ¿no es cierto? Porque es digna de merecer ser conocida, ¿no es cierto? En principio, yo lo que les voy a proponer es ir de menor a mayor, ¿no es cierto? Ir de algunos tips comunicativos que uso yo y que me han dado resultado, a ir a las bases de por qué hoy nosotros como religión, como el discurso religioso tiene para aportar, y que el sistema comunicativo no lo está aprovechando, y nosotros somos los responsables de que sí se lo aproveche. En principio, siempre hay que comunicar desde los medios más conocidos o más prestigiosos. Contrariamente a lo que dice muchas veces la ciencia de la comunicación, y que me han dicho a mí, los distintos coaching o los distintos social media, que es no perder ninguna oportunidad comunicativa. Yo, mi estrategia no fue esa. Mi estrategia es no bastardear el mensaje, porque el mensaje es el medio hoy. Entonces, si uno transmite un mensaje en un medio equivocado, el mensaje termina siendo equivocado. Porque hoy, y esto es así, la gente entiende el mensaje por el medio por el cual se lo está transmitiendo. Es decir, no es lo mismo que una persona hable en un programa cuyo locutor Los medios cuyo locutor o cuyo programa sea reconocido y prestigioso, que el hecho que una persona diga exactamente lo mismo, pero en un programa que no es atinado, o en un medio que no está considerado como un medio serio o prestigioso, porque el público que está escuchando es de ese tenor. Es decir, no es lo mismo el público, por ejemplo, que escucha, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Radio Mitre a las 8 de la mañana, que el público que escucha Radio 10 a las 8 de la mañana. Entonces, cuando uno quiere enviar un mensaje, lo primero que uno tiene que hacer es saber y concretar perfectamente a quién uno quiere llegarle con ese mensaje. Es imposible llegar a todos, y bajo mi perspectiva es una estrategia equivocada llegar a la mayor cantidad de gente posible sin saber a quién. Porque eso es como tirar un panfleto con una propuesta en un lugar a cualquiera, a quien le interese y a quien no. Bueno, las estadísticas prueban que la mayoría de las veces que uno hace eso, el panfleto termina tirado en el piso. Entonces, uno tiene que direccionar y segmentar muy bien el público, lo que se llama el público objetivo, o sea, el público objeto de ese mensaje. Eso por un lado, y eso va a determinar el medio, digamos. Si yo quiero un público más tradicional, conservador, en un programa que no solamente tenga un buen share, por ejemplo, en el caso de la radio, ¿no es cierto? Y que sea una radio prestigiosa, bueno, seguramente voy a elegir un programa entre las 8 y las 9 de la mañana en radios como, se me ocurre, Radio Mitre, Radio Rivadavia, ¿no es cierto?
Y en la televisión, bueno, hoy por un lado es bueno porque sabemos en cada uno de los programas y en cada una de las señales cuál es la bajada editorial, ¿no es cierto? Entonces, si yo, a mí me ha convocado muchas veces, por ejemplo, en canales como C5N. No importa el programa, pero en señales como C5N. Y no fui. No fui porque no es un público al cual yo puedo hablarle, es un público al cual yo lo único que voy a lograr es rispidez. Entonces, digamos, el mensaje no tiene algo favorable para mí, pero sí algo favorable para la señal y para el programa. Por eso, esta es la segunda parte, de evitar ser usado. Uno tiene que evitar ser usado por el medio, digamos, y para eso hay que librarse de la tentación de pensar que no importa quién escuche y no importa qué medio, lo importante es hacerse escuchar. Eso es una falacia, porque el que está del otro lado no siempre escucha. O el que está del otro lado no siempre oye lo que uno dice, sino que hay, hoy más que nunca, un problema de sesgo. Es decir, la persona, el oyente, ¿no es cierto? O el espectador, lo que hace es adecuar lo que uno dice a lo que él ya piensa o tiene esa predisposición, lo que llama el carácter de sesgo. Entonces, por más que uno diga que la mesa es blanca, el otro va a entender que lo que uno dijo, la mesa es blanca, es irónicamente para decir en realidad que la mesa es negra, porque él cree que la mesa es negra. Eso se ve todo el tiempo. Eso se ve todo el tiempo. Para un lado y para el otro. Eso se ve todo el tiempo. Con lo cual, en términos de decisión, a mí lo que me ha dado resultado siempre es, primero, ver a qué público yo le quiero hablar. Segundo, ese público, ¿dónde está? ¿En qué medio? Y apuntar a ese medio para que me escuche ese público. Eso no quiere decir que el público al cual yo tengo que objetivar mi mensaje debe ser un público convencido, porque ¿para qué voy a gastar recursos en convencer o en predicar al convencido? No, hay que salir a predicar al que no está convencido, pero al que no está convencido, pero que tiene posibilidades de ser convencido. Porque si no también es un malgaste de recursos, así como para la izquierda como para la derecha, digamos, ¿no? Entonces, eso es todo un trabajo de pensamiento que uno tiene que hacer para recién abordar qué característica de mensaje yo voy a preparar para los tiempos que me dan, tanto radiales como televisivos. Sí, David. Rabino, te hago una pregunta. Pensando en lo que vos estás en este momento conversando, no sé si la experiencia de todos es así, pero muchas veces entiendo yo que más que seleccionar, vienen en búsqueda de información, ¿ok? Mejor aún todavía. Mejor Ahora, aún. lo que pasa es que el que viene en búsqueda de información normalmente no, a ver, tenés un porcentaje de personas que lo hacen de manera leal y después tenés un porcentaje que no es, Muy buena pregunta. que no Muy está buena pregunta. buscando eso, sino lo Muy buena contrario. pregunta. ¿Cuál es Entonces, mi estrategia y que hasta ahora me ha dado resultado? Atender hay que atender a todos. Eso sí, uno atiende a todos. Uno atiende a todos. Ahora, a cada uno le dará la respuesta que corresponde. Yo eso lo aprendí no por experiencia, sino por lo que le dice en su momento la Mishnah. La Mishnah es la ley oral en el judaísmo, que dice en uno de los versículos, dice, aprende a responder al apicoiros. Apicoiros es el epicuro, la persona sin fe, ¿no? O el hereje. No dice aprende a hablar con, aprende a responder con. Es decir, no hables con él, pero respondele. Esto yo lo aplico, por ejemplo, a algunos medios cuando me llaman, y atender hay que atender a todos, y yo lo que hago es responder, no hablar.
responder. Y generalmente las notas son muy cortas porque uno no le da el título, no le da el graph, no le da aquello donde ellos quieren morder. En cambio, en programas donde sí uno puede hablar, ahí uno dialoga, hace preguntas, responde, se cuestiona, sin ningún tipo de problemas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando fue, tanto en el 2018 como en el 2020, cuando se trató de forma parlamentaria la ley para legalizar el aborto, yo me acuerdo que luego de mi exposición en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, en ambos años, 2018 y 2020, me llamaron programas que iban desde programas en su momento en A24 o en La Nación Más, conducidos, por ejemplo, por Eduardo Feynman o por el doctor Claudio Zin, también en la radio, hasta programas que iban iba a decir ATC, eso denota mi edad, en Canal 7, en Canal 7 o en C5N, o sea, líneas totalmente distintas, radicalmente opuestas. Bueno, en uno de los medios yo lo que hacía era responder. En otro de los medios lo que hacía era dialogar, porque se prestaba el diálogo, ¿no es cierto? Eso uno lo puede saber de antemano porque uno sabe quién lo va a llamar. Y también hay que tener en cuenta, esto yo lo tengo siempre en cuenta, de que cuando el medio llama y dice, queremos hacerle una nota, ok, bueno, muchas gracias por su disposición. Dígame, ¿para qué programa es? ¿Quién lo conduce? ¿Quién va a estar en la nota? ¿La nota es solo conmigo o va a haber otra gente más? Generalmente los medios no dicen con quién, para que la gente le diga que sí y lo cruzan al aire. Eso es una deslealtad, pero lo hacen, pero lo hacen. Entonces siempre es bueno preguntar. Y dígame, por ejemplo, en un momento me había invitado en un programa que tenía Fantino y Débora Plager, los domingos a la noche, para el tema de la eutanasia y los cuidados paliativos. Y yo me acuerdo que le dije, yo voy a estar con alguien. Me dijeron, sí, posiblemente venga. Le digo, no, mire, yo con esa persona prefiero no estar porque yo tengo argumentos, yo no soy de gritar o del histrionismo, con lo cual yo les agradezco muchísimo, si ustedes quieren, con mucho placer y con mucho gusto yo voy, pero sí les pido por favor que no me crucen con esta persona, porque yo soy un académico, soy un clérigo y yo tengo argumentos, tengo razones, no tengo ni gritos, ni histrionismos, ni frases rimbombásticas que son efectivas a la hora de impactar en la audiencia. Me acuerdo que en su momento Fantino me dijo, no, yo me comprometo que usted va a estar solo y en todo caso en el otro bloque viene la otra persona. Y así fue. ¿Qué pasa en los casos que no son así y que se traiciona al aire? Hay casos así. Bueno, en esos casos, yo, ¿cómo los he resuelto? Yo le hablo directamente al locutor. Es decir, no se dialoga con la otra persona. Yo dialogo con el locutor, ¿no es cierto? Yo con la otra persona no dialogo, yo dialogo con el locutor. El dueño del programa es el locutor, yo dialogo y respondo al locutor. Es muy difícil abstenerse de ciertas agresiones. Bueno, ahí hay un trabajo personal en donde lo que uno nunca tiene que hacer es irse. Eso es un error. Hay mucha gente que se levanta y se va. Eso es un error. Eso es un error televisivo. ¿No es cierto? Irse. Uno nunca tiene que dejar la silla vacía. Uno no puede no contestar. Pero mire, ¿qué responde usted acá al señor que está diciendo? Mire, yo no tengo por qué responderle a todo. Yo soy un académico, yo necesito argumentos y yo le respondo a usted que es el locutor o es el conductor del programa. En el caso máximo, yo he dicho, yo mismo he dicho, mire, discúlpeme, yo soy voz autorizada en este tema, porque soy rabino, soy doctor en filosofía, tengo un postdoctorado en bioética, tengo 9 libros y más de 200 trabajos publicados. Yo a esta persona no la conozco, nunca la he visto en los congresos, con lo cual yo le brindo mi argumento. En ese momento yo me acuerdo que en el programa
déjeme recordar, en el programa de, ¿quién era? En el, creo que era de María Laura Santillán. El otro fue el que se levantó y se fue. El otro fue el que se levantó y se fue. Pero siempre con altura, nunca responder a insultos, nunca responder a agresiones con agresiones. Uno siempre se tiene que mantener en el eje, porque uno, nunca hay que olvidarse que uno está representando a, a una religión o un culto determinado, ¿no es cierto? Uno no está en calidad personal ahí. A mí cuando me llaman para hablar, bueno, dígame, ¿el judaísmo qué opina de esto? Entonces yo voy en representación de, lo mismo ustedes. Y eso uno tiene que mostrarlo, y yo les puedo asegurar que siempre esa persona gana, siempre, siempre. Porque el que está del otro lado sabe perfectamente quién tiene y quién no argumentos, quién se exacerba y quién no, eh, quién responde con gritos y con frases efectivistas y quién responde con argumentos. Y en ese sentido, sí, hay que entrenarse, esto fue un trabajo que yo tuve que hacer, para argumentar de forma muy contundente y en la menor cantidad de tiempo. No se olviden que en la radio el tiempo se mide en minutos, pero en la televisión el tiempo se mide en segundos. Una respuesta en televisión no puede durar más de 20 segundos, porque el locutor interrumpe o el panelista interrumpe, pero interrumpe a propósito, porque tiene que mantener la atención del espectador. En la radio el tiempo puede ser un poco más holgado, porque es otra persona y es otra situación en la que se escucha, pero en la televisión no, con lo cual uno tiene que saber, y este es el otro tip, uno tiene que saber perfectamente el tópico sobre lo cual va a hablar. Yo siempre pregunto, discúlpeme, ¿sobre qué tema vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la realidad. No, mire, yo no hablo de la realidad. Dígame usted sobre qué tema me convoca para hablar. Entonces ese tema uno lo tiene que preparar, ¿no es cierto? Preparar de forma muy contundente y muy sucinta, evitando todo tipo de muletillas. Muletillas son bueno, pensar en cámara. Eso no se hace porque son segundos que uno pierde y que son vacíos que le da la oportunidad al otro para interrumpir. Eh, Acuérdense siempre que en televisión los tiempos se miden en segundos y 20 segundos es mucho tiempo para decir cosas. Es mucho tiempo para decir cosas. Pero uno tiene que tener entrenado ese discurso, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Feynman una vez me invitó para hablar sobre el tema del aborto, yo me acuerdo que en 30 segundos le definí la posición judaica incluso con las fuentes. Me lo había estudiado antes y lo había entrenado antes para tener, primero, una muy buena dicción, hablar con una cadencia determinada, es decir, no hablar muy lento, tampoco hablar muy rápido, para que la gente no pueda entender o no capte el mensaje. Tampoco hablar muy lento, ni tampoco monótono, porque eso aburre y eso hace que el locutor, perdón, el conductor, lo interrumpa, ¿no? Aprovechar el idioma gestual para enfatizar ciertas cosas sin levantar el tono, ¿no es cierto? Es fundamental el idioma gestual, es decir, acercarse a la cámara y no mirar al conductor, mirar a la cámara, ¿no? Cuando uno tiene algo para decir fuerte o dejar el mensaje o el final de la argumentación, uno no tiene que mirar al conductor, uno tiene que mirar a la cámara, mirar al señor o a la señora que está mirando y dirigirse directamente al espectador, ¿no es cierto? Son técnicas comunicacionales, ¿no? Ahora uno dice, ¿cómo hacen la radio? Bueno, en la radio obviamente no se ve, pero uno puede enfatizar el mensaje. Por ejemplo, diciendo, y este es un mensaje para el público. Por favor, señor, señora, tal y tal cosa. Es lo mismo que mirar a la cámara. Eso es fundamental.
Eso es fundamental porque eso hace que la persona esté hablando con quien lo escucha o con quien lo ve y no con el conductor del programa teniendo la cámara como una pared. La cámara tiene que ser una puerta, no una pared. Eso es fundamental. La cámara es una puerta. Por eso siempre uno, cuando va al estudio de televisión, decir, discúlpeme, ¿cuál es mi cámara? Mi cámara es la que me enfoca de frente. Y le va a decir, no, su cámara es la uno. ¿Qué quiere decir su cámara es la uno? Esa es la cámara que lo está enfocando en primer plano y hacia la cual usted tiene que dirigirse con la mirada para hablarle al espectador. Fundamental. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en los noticieros, los panelistas no le hablan al conductor, hablan de frente a la cámara, contestándole al conductor, porque le está hablando al espectador, no le está hablando al conductor. Ahora, hay que tener muy bien preparado el speech, no hay que improvisar. El que improvisa ahí pierde, porque el que está mirando se da cuenta que la persona está improvisando. ¿Por qué? Por el uso de muletillas, porque tarda en responder, porque se le nota en la mirada que va hacia arriba en el ángulo derecho, que sí que está pensando la respuesta, o mira hacia el ángulo superior izquierdo, que quiere decir que la está imaginando, la está inventando la respuesta. No hay ningún problema en por ahí llevarse un papel con algunos tips. Uno ya sabe de qué va a hablar. Entonces, con algunos tips, datos, fechas, nombres, para rápidamente bajar la mirada, volverla a subir y seguir con el speech, pero no olvidarse de ciertas cosas que uno sí quiere transmitir. Eso no hay ningún problema, lo hace todo el mundo. Generalmente uno tiende a no hacerlo, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero siempre uno tiene que bajar y subir la mirada inmediatamente. ¿No es cierto? Y siempre hablar de forma certera, firme y certera. Siempre el hablar tiene que ser firme y certero. Siempre. Sí, eso es fundamental. Ahora bien, ahora bien. Eso desde el punto de vista comunicacional, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la escritura es más fácil. La verdad, a mí me gusta mucho más escribir que hablar. Me siento más cómodo escribiendo que hablando. Pero la verdad es que con la escritura no alcanza. Porque con la escritura, aún publicando, yo publico casi semanalmente en Infobae. Infobae es el portal de noticias más leído en idioma español en el mundo. Luego creo que le sigue Clarín y luego la Nación. Pero el Infobae tiene la ventaja de que el muro no es pago. Uno puede acceder a todas y cada uno de los artículos sin ningún tipo de límite, sin pagar nada, cosa que no tiene Clarín ni La Nación. Clarín y La Nación, en el portal, en sus portales de noticias, uno puede acceder gratuitamente a una nota por día y luego tiene que pagar. Ahora bien, ¿es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente. Hay que también tener participación en radio y participación en televisión, porque desafortunadamente hoy lo que no se conoce no existe. Ese es el axioma comunicacional. Lo que no se conoce no existe. ¿Eso quiere decir salir a buscar comunicar? No. En el caso, como decía David, ustedes tienen esa ventaja de que la gente los llama a ustedes. Eso es una ventaja, yo diría casi de privilegio, porque hoy los medios no llaman a nadie. Hoy es uno que tiene que ir a tocar la puerta a los medios, con lo cual es una ventaja infinita la que tienen. Infinita. Bien. Ahora, yo muchas veces, a sabiendas que los medios, por lo general, son muy reacios a llevar a clérigos, la verdad porque no vende el clérigo, ni en la radio ni en la televisión, no vende. Baja el rating. Llevar un cura, un rabino, un pastor, un elder, no vende. La gente no quiere escuchar
discursos religiosos. Pero, sí lo que quiere escuchar es cómo determinada persona que pertenece a un culto lidia con un problema que le afecta directamente a él. No se olviden que en el último estudio sociodemográfico que lo hizo el CONICET en el 2016, 2016/2017, el 82% de la población de Argentina dijo que era creyente. Creyente, punto. Creyente. Entonces, tenemos un 82% de la población que se autopercibe o se autodefine como creyente. Y, por ejemplo, las veces que me han llevado a mí, que muchas veces iba con un amigo mío que es el padre Rubén Revelo, que es el director del Instituto Bioético de la UCA, eh, la estrategia era esa. No vamos a hablar de religión, no vamos a hacer catecismo, yo no voy a enseñar judaísmo, vamos a decir muy concreta y muy brevemente cómo el discurso religioso en general, contribuye a lidiar con esta problemática. Eso sí es lo que la gente quiere escuchar. Eso sí es lo que la gente quiere escuchar. No porque la religión sirva y hacer de la religión un instrumento utilitario, no, no. Pero a través sí de esa utilidad es donde yo mando el mensaje. Mando el mensaje de, señores, miren cómo en la religión ustedes tienen una alternativa superadora a la que le están diciendo desde el otro lado. Y así lo hicimos en la eutanasia, en el aborto. Después, bueno, la cuestión parlamentaria pasa por otros lados, ¿no es cierto? Eh, pero hoy es como se hace. Sí, no hablar de religión, hablar de cómo, desde mi perspectiva, en el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o del catolicismo, o desde el evangelismo, o desde el judaísmo, o desde el islam, hay una respuesta superadora a la otra respecto de este mismo problema. Eso, a la gente le gusta escuchar eso. Y sin extenderse demasiado con citas, porque si no, la gente vuelve a decir, uy, me está dando catequesis otra vez. No, simplemente nombrar alguna que otra cita, ¿no es cierto? Pero sin extenderse en citas, ni tampoco citar la fuente. Es decir, si yo quiero exponer, por ejemplo, sobre el envejecimiento de la libre expresión, que es algo que sí está pasando en Argentina, yo no voy a citar el Génesis 6, o el Deuteronomio 13, o el Éxodo 20, o el Levítico 19. Voy a decir directamente, miren, señores, el episodio de la Torre de Babel muestra que Dios mismo, y después el que le interese vaya y que lo estudie. No se lo voy a enseñar yo en los pocos segundos que tengo en la televisión, pero sí lo que le voy a decir es, Torre de Babel, cualquiera sabe cuál es la Torre de Babel, y quien no lo sabe, no es el público que a mí me interesa. Entonces sí puedo decir, miren, la bíblica Torre de Babel muestra que Dios mismo, al ver la humanidad artificialmente concentrada bajo una lengua y pocos pensamientos, tal como lo dice el Génesis 11, lejos de ser una armonía y una unidad, denotaba el mayor grado de totalitarismo. Por eso confunde las lenguas, genera el disenso, genera la discrepancia, dando significado así al esfuerzo del individuo en su vida, propiciando su realización axiológica. Punto. ¿Cuántos fueron? 20 segundos. Cité la Biblia sin citarlo, digamos, catequísticamente, ¿no? Y puse el ejemplo de cómo la fuente bíblica, desde la propia Torre de Babel, Dios lo que dice es, señores, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Y además con un lenguaje que denota que quien está hablando, además de ser un clérigo, es un académico.
¿Por qué? Porque en el lenguaje yo pongo la palabra axiológica, que no es una palabra muy utilizada, pero que es entendible, y si no se puede entender, es el mismo locutor, es el mismo conductor del programa que va a decir, ¿qué es axiológica? La ciencia que estudia los valores. Pum. Y ahí yo transmito todo el mensaje. Transmito no solamente el contenido, sino también quién está hablando. Frente a este escenario es muy difícil que a quien hayan invitado para contrarrestarme, para hacer la especie de contrarresto, de pique, pueda decir algo más inteligente que eso, ¿no? Tampoco se va a poner a discutir conmigo, porque tampoco es tonto el otro. Va a decir alguna frase diciendo, bueno, sí. Ahora, fíjense lo único que se atrevió a decir luego de las ponencias, me acuerdo que habíamos expuesto, eh, creo que había expuesto el padre Pepe, el padre de Villero, el cura Villero, el padre Pepe, luego fui yo y luego fue un imán que no me acuerdo quién era. No, era el del centro islámico, el presidente del centro islámico, me acuerdo. Lo único que se atrevió a responder, la única persona que respondió fue la señora Lubertino, que lo único que dijo fue, ustedes tienen que sacar sus rosarios y sus quipot de nuestros ovarios. Fue lo único que respondió. Eso pasa siempre. Siempre pasa que frente a una respuesta contundente, con un buen manejo idiomático, fluida y con un ejemplo que sea entendido por todos, es casi irrefutable. Es casi irrefutable y lo deja al otro simplemente con alguna expresión agraviante y absolutamente fuera de lugar. Y Doctor, absolutamente fuera de lugar. doctor Sí, Slagen, tengo una pregunta. sí. Este, hemos ya pasado desde hace algunos años atrás por la discusión del aborto, la discusión del ESI, la discusión de la violencia de género, la discusión sobre el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. ¿Qué es, según la experiencia que usted tiene, lo que viene en materia de discusión? Lo que viene ahora es el tema de la eutanasia. Ya se está, este año no creo, pero ya la semana pasada empezaron a haber ciertas reuniones en la Cámara de Diputados, eh, propiciado por la diputada Mara Brauer, una diputada de lo que en su momento se llamó Frente de Todos, ¿no es cierto?, para tratar de legalizar la eutanasia mediante la aprobación de alguno de los 5 proyectos que hay, ¿no es cierto? Y en este sentido, está muy bien lo que decía David, porque en este sentido, ellos básicamente ¿en qué se basan? Se basan, como siempre, en el derecho a la autonomía del paciente, revestido en una especie de acción compasiva respecto del paciente. Por supuesto, nuevamente vuelven a utilizar eufemismos que en lugar de decir suicidio asistido, en lugar de decir eutanasia, ponen, el proyecto lo llaman de proyecto de muerte voluntaria del paciente en situación de muerte voluntaria, es decir, nosotros le estamos dando el derecho a la persona que quiere morir. Otra vez eufemismos, así como en el aborto era la interrupción voluntaria del embarazo, ahora es la interrupción voluntaria de la vida en el paciente. Y se basan básicamente en este principio de autonomía, pero sin tomar en cuenta que los principios bioéticos son 4. El principio de autonomía es uno de ellos, pero está el de no maleficencia, el de beneficencia y el de justicia. Y ninguno de los 4 está por encima de los otros 3, sino todos están en equilibrio y paridad. Entonces, el principio de autonomía no puede negar
el principio de no maleficencia, por lo cual yo no puedo exigirle al personal de salud que me practique un homicidio. Tienen que estar los cuatro en equilibrio. Lo que hacen ellos es superponer el de autonomía por sobre los otros tres. Y ninguna bibliografía bioética, ni siquiera la de Thomas Buchan y James Childress, que es el manual de bioética, dice eso. Pasa que muy poca gente conoce estas cosas, ¿no es cierto? Tampoco nombran los fracasos que hay en países donde han legalizado este tipo de prácticas, como por ejemplo Holanda, Bélgica, el estado de Oregon en Estados Unidos, recientemente España, por lo que se llama la pendiente resbaladiza. Theo Boer y muchos otros bioeticistas holandeses y belgas, partidarios de la eutanasia, han luego renunciado, yo he hablado con algunos de ellos, han luego renunciado a sus comités de bioéticas porque vieron que lo que ellos estaban promulgando, que era la ley para legalizar la eutanasia, no dio resultado. No dio resultado por lo que se llamó la pendiente resbaladiza. Concretamente, ¿qué es? Se formó una ley tan exhaustiva que desde la ley está perfecto, pero en la práctica cada vez termina siendo más laxa hasta incluso implementar la práctica eutanásica para quienes no estaba planificado, como por ejemplo para homeless, gente en situación de calle, alcohólicos, personas abusadas y que por un diagnóstico psicológico dicen que es irrecuperable su trauma, niños discapacitados mentales o físicos en diferentes grados, y eso está pasando, razón por la cual Theo Boer y muchos otros que habían promulgado, estado a favor de estas leyes, renunciaron a sus comités de bioética y ahora están volviendo atrás. Estamos hablando de leyes que Holanda, en este caso, aprobó a fines de la década de los 80 y ahora están volviendo atrás. Bueno, esto obviamente lo eluden estos datos, ¿no es cierto? Y también lo que eluden es, ya te dejo, David, simplemente cierro con esto, eluden también el éxito que están teniendo las terapias de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, que justamente son muy exitosos para personas con patologías terminales, ¿no es cierto? Porque no solamente alivian el dolor, sino que le dan una contención psicológica, emocional, no solamente al paciente, sino también a todo el grupo familiar, para que en verdad pueda esa persona transitar su proceso con dignidad, con amor, con apoyo, con contención, y no reducir a la persona humana a una patología terminal para aplicarle luego una práctica que obedece más a una práctica eutanásica que obedece más a una práctica veterinaria que a una ética médica, ¿no es cierto? Y esto es lo que hay que dejar en claro en el mensaje. Sí, David. Antes que nada, agradecerte por todos estos minutos que te has expresado y has compartido con todos nosotros y la diversidad en las distintas temáticas. Yo lo que quería hacer, y por eso levanté la mano, Guillermo, no sé si Jorge, hay algunos que tengan preguntas, Sí, tengo me fui con... una pregunta que hacen para el rabino, es un poquito más atrás del tema de eutanasia. Dice, ¿cómo hacer para sacar los preconceptos que tienen los medios sobre las diversas religiones? Bien. La forma en que yo siempre digo, a mí me dio resultado, porque yo trato de siempre hablar en chiquito, nunca generalizar, ¿no es cierto? Es no hablar desde el imperativo religioso. Es decir, no hablar de la prohibición, el no,
esto es un pecado, esto es una transgresión. No, hablar desde lo positivo, porque se puede decir lo mismo. En lugar de decir no a la eutanasia, lo que voy a decir es, señores, miren, afirmemos los cuidados paliativos. Damos ejemplos, hospitales en Calcuta, en Uganda, en el Reino Unido, en Estados Unidos, aplicando, y poniendo ejemplos, aplicando con mucho éxito los cuidados paliativos, es una alternativa mucho más ética y humanitaria. Es decir, en lugar de prohibir algo, ofrecer una alternativa superadora. Eso hace que a la gente se le desarme ese prejuicio de que la religión es sumamente prohibitiva, esclavizante, y yo quiero liberarme, quiero ser libre, quiero ser autónomo, que es un prejuicio, básicamente, porque no hay nada más libre que la libertad heterónoma, es decir, la libertad que Dios me pone con los preceptos. Pero esto es muy difícil de explicar. Esto es una cuestión que yo le puedo explicar a un teólogo, no en la televisión. Yo en la televisión no puedo hablar de libertad autónoma y heterónoma, en donde los preceptos divinos me liberan hasta incluso de mí mismo. No, es muy difícil. Es muy difícil. No, hay que generar un discurso positivo. ¿Cómo esta alternativa supera esta otra? Y dejar esa otra como una alternativa barbárica, cruel. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde la persona puede decir, esta persona no me está prohibiendo nada, no me está diciendo que el otro es un asesino, no me está diciendo que yo soy un pecador, un transgresor, no se está poniendo por encima mío en términos morales. No, me está diciendo que hay una alternativa distinta. Me está diciendo, mirá, pensá que hay esto, que hasta ahora no te lo dijeron. Y mirá que esto es exitoso en este y en este país. ¿Por qué no nos enfocamos en esto en lugar de enfocarnos en lo otro? Eso rompe el prejuicio en la persona, no solamente en la persona, sino también en el conductor. Yo he visto muchísimos conductores radiales o televisivos que se han quedado mudos, porque no tienen cómo agarrar, porque lo que ellos están esperando es que el rabino, el cura, el pastor, el sacerdote, el elder diga, pero esto es un pecado, esto está prohibido, Dios lo prohíbe. No, no voy a decir eso. Voy a decir, miren, esto puede ser una alternativa. Yo les vengo a ofrecer una alternativa mejor. No solamente mejor, sino que incluso ya está probada y con éxito. Eso lo desarma, porque yo no hablo desde la religión, hablo desde la pragmática. Luego sí digo, y esto tiene un fundamento no desde hace 50 años, tiene un fundamento de hace miles de años. Punto. Eso desarma no solamente al espectador o al oyente en la radio, sino al propio conductor. No pocas veces vi que el conductor se queda unos segundos como diciendo, yo estaba esperando que usted me diga otra cosa. Bueno, ese es su prejuicio, no el mío. Claro, es una muy buena pregunta. Ojo, es todo un trabajo que hay que hacer. Hay que practicarlo, porque uno cuando estamos dentro de un ambiente religioso, lo primero que le sale es la prédica, y es normal, porque uno está acostumbrado a eso. No, en ese medio hay que practicar otro discurso. Hay que practicarlo, hay que ensayarlo, hay que hacer lo que llama un role play en el espejo frente a otro, ¿no? Que otro pregunte cosas que uno no estaba preparado para responder, para no improvisar, pero sí tener un escenario alternativo, pero rápido. Tiene que ser una respuesta que no dure más de, insisto, 20 segundos. Rabino, excelente. Es como el jurista que aplica el imperio de la ley. Nosotros, como sacerdotes, como rabinos, no aplicar el imperio de la ley divina en una... Claro. Perfecto. Porque eso es lo que están esperando. Ellos están esperando que yo responda, pero Dios me comanda, no matarás. Entonces la respuesta es, bueno, mire, la ley a usted no lo obliga a matar, pero déle el derecho a otro de que lo pueda hacer, ¿no es cierto? Y frente a esa respuesta, que es muy común, ¿por qué usted está en contra del derecho al aborto? Si la ley no lo obliga a abortar. Si usted no quiere, no lo haga, pero déle el derecho al otro que sí lo quiere hacer,
¿Por qué usted me tiene que imponer su creencia? Bueno, esto se aplica al aborto, a la eutanasia, al matrimonio igualitario, a la ideología de género. La respuesta es muy sencilla. Señor, usted no sabe el concepto de responsabilidad. El concepto de responsabilidad indica que la libertad emanada desde los derechos del Estado necesariamente tiene que estar ligada a la responsabilidad por la cual el Estado fue fundado, que es para garantizar la seguridad, la sanidad y la educación. Con lo cual, yo no puedo promulgar derechos que vayan en contra de esas responsabilidades. Y si el Estado como responsabilidad tiene su obligación de asegurar mi vida, yo no puedo promulgar un derecho de quitarla. Se terminó la discusión. Es Acá, decir, sí, no, termine de redondear el concepto, sí. es decir, la responsabilidad no es de uno para consigo mismo, sino también es de un tercero para con uno mismo. Y ese tercero puede ser el Estado, eso ya lo dice Hobbes, ¿no es cierto? Ahora, después en el Parlamento las leyes se votan por manos y por dineros muchas veces, pero estamos hablando en términos comunicativos, digamos, ¿no? Acá hay otra pregunta que se relaciona con esto en parte. ¿Cómo influir en la vida diaria a través de los medios, las redes sociales, para difundir valores interreligiosos? Dice valores Ah, muy buena interreligiosos pregunta. para agrupar todas las comunidades. Es la Muy pregunta. buena pregunta. Estar en los medios, publicar en los medios, estar al menos una vez por semana en algún medio, publicando algo en gráfica, en medios audiovisuales, radiales, al menos una vez por semana estar ahí, estar, estar, con temas de coyuntura, pero estar. De hecho, yo en su momento quise reflotar lo que antes hacía Canal 9, que era a las 12 de la noche. Hoy las 12 de la noche es un horario común para mirar televisión. Ya no es como en su momento la trasnoche. Y a las 12 de la noche en Canal 9 me acuerdo que antes había un mensaje de 5 o 10 minutos y había un cura, un pastor, un rabino. Y yo en su momento quise reflotar eso y no tuve éxito porque, bueno, pedían dinero en el espacio televisivo, ¿no es cierto? Hoy hay muchos pastores evangélicos en otros canales, ¿no es cierto? Pero esa es una forma. Otra forma es hacer que los medios se comuniquen con uno para que uno pueda dar su opinión respecto de un tema coyuntural, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora las elecciones, ¿no? ¿Qué opina tal religión sobre la falta de diálogo o sobre las crisis económicas o políticas o sobre la violencia política? Y hacer que la persona, que los espectadores o que los oyentes escuchen qué tiene que decir en este caso. Bueno, ¿qué tiene para decir la Iglesia sobre este tipo de cuestiones? Y tratar de siempre enviar un mensaje innovador, algo que no se ha escuchado, ¿no? En el menor de los casos, uno puede decir, nosotros comulgamos con la idea de, pero lo mejor es mandar un mensaje hasta ahora que esa gente no escuchó. Esa gente no escuchó, un mensaje innovador. Miren, nuestras fuentes nos hablan de tal ejemplo, con lo cual sería bueno que nuestra clase política pueda emular esto que le pasó a tal y tal y hacerse conocer, pero siempre por la positiva. Eso involucra recursos monetarios, recursos humanos, e involucra esfuerzo y tiempo, ¿no es cierto? Pero lo ideal es estar una vez por semana en algún medio, insisto, con ese criterio, ¿no? Elegir la señal o el portal de acuerdo al público a quien yo me quiero dirigir y ahí adecuar el mensaje. Por ejemplo, los artículos no pueden tener más de 1000 palabras, porque la gente no lee más que eso. 1000 palabras es aproximadamente una carilla A4 con letra tamaño 11, calibri 11, esos son 1000 palabras más o menos.
Acá tengo otra pregunta, Rabino, que quizás usted puede responder a la audiencia. Dice, ¿cuáles son los desafíos éticos y morales de hoy en día que atacan los esfuerzos de las religiones para tener objetivos comunes altruistas? Bueno, hoy hay una clara evidencia de un ocultamiento de Dios en la esfera pública, no importa qué religión sea. Claramente, y en la pandemia se vio un claro ocultamiento del discurso religioso en la esfera pública. Con lo cual, cualquier tema, ya sea en la ética en la función pública, la ética en el derecho, la ética en la política, la bioética, ¿no es cierto? Eh, Va a estar contaminado con ideologías, básicamente. Con lo cual, son todos los temas, fíjense, se arrancó con el matrimonio igualitario, luego se fue al aborto, ahora están yendo por la eutanasia, ¿no es cierto? En el medio se filtró la ideología de género. Estamos yendo a lo que es la Agenda 2030, ¿no es cierto? Con lo cual, todos los temas que incluyen lo que es la ética personal y la clásica conformación familiar están siendo atacados. Y están siendo atacados socavando las propias bases civilizatorias. Y para eso se necesita justamente denostar la base ya ni siquiera antropológica, sino la base propia civilizatoria, que son las religiones. ¿No es cierto? Fíjense cómo van socavando la estructura básica y nuclear de la sociedad, que es la familia. Ya no aceptando, sino promoviendo la monoparentalidad, ¿no es cierto? La triparentalidad, ¿no es cierto? En donde ya prácticamente termina siendo una excepción la familia consolidada, no solamente en términos religiosos, liberales como Grotius, ¿no es cierto? Siglo XVIII, siglo XVII, decían que ese es el núcleo social para conformar la civilización, porque si no, lo que se pierde, y esa es la intención, lo que se pierde son las relaciones básicas parentales. Si yo rompo el tejido social y rompo la familia como la consideramos constituida, rompo los lazos básicos parentales. Jean-Claude Lévi-Strauss habla de esto, las estructuras elementales del parentesco. Padre, madre, tío, tía, abuelo, hijo, hija, nieto, sobrino. Y de ahí claramente va a perder sentido lo incestuoso, claramente va a perder sentido el orden social que impone el parentesco, y esa es la intención, básicamente. Esa es básicamente la intención. Cuando dicen que las familias están conformadas por dos padres, por dos madres, la intención justamente es romper esas estructuras elementales del parentesco para que la sociedad sea un aglomerado y no un ordenamiento humano de acuerdo como lo conocemos hoy, ¿no es cierto? Entonces, todos estos aspectos éticos están siendo atacados, y con lo que tenemos que luchar, pero tenemos que luchar con las herramientas efectivas, ¿no es cierto? Y cuando la herramienta efectiva es el lobby, hay que luchar con el lobby, como fue en el Parlamento. Cuando la herramienta efectiva es la comunicación, hay que luchar con la comunicación. Muchas veces nosotros perdemos, siempre ganamos las batallas argumentales, pero siempre perdemos las batallas comunicacionales y parlamentarias, porque ahí se manejan idiomas que nosotros tenemos que aprender, lenguajes que tenemos que aprender, y que recién ahora nos estamos ayornando, digamos, ¿no? La presión es mucha, hay una presión económica fenomenal, la presión ideológica es mucha, hay que meterse en lugares donde uno no quisiera meterse, como por ejemplo en política, porque las leyes las sancionan los legisladores, y para ser legislador uno tiene que meterse en política y tiene que embarrarse muchas veces los pies, porque las leyes se dirimen ahí. Y eso
no siempre nosotros estamos dispuestos a hacer, porque son arenas sucias, son arenas donde uno tiene mucho más para perder que para ganar, pero son los campos donde se dirimen las leyes que después cambian nuestras estructuras sociales y familiares, ¿no es cierto? Es todo un dilema, ¿eh? Pero hay que empezar a hacerlo. Sí, hay que empezar a Sabino, hacerlo. me llega una pregunta, se nos está yendo el tiempo, pero me llega una pregunta que va al hilo con lo que estamos haciendo. Además, quiero reconocer que está Miguel Warner con nosotros, está Isa también con nosotros, varios interreligiosos con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esta pregunta dice, ¿cuándo la diferencia de valores básicos debe ser respetada? Ah, es una muy buena pregunta. A ver, esto tiene que ver también con lo que es, yo diría, la libertad de expresión, digamos, ¿no? Eh, yo diría lo siguiente, si yo lo tengo que exponer en términos de mis fuentes, yo diría lo siguiente, coincidiendo con que nadie puede negar que Locke no era una persona religiosa, coincidiendo con John Locke, uno de los padres del contrato social, quien aclaró y bajo el cual hoy vivimos, que las leyes no tienen como función proveer la verdad de las opiniones, sino la seguridad de la comunidad. Es decir, la ley no provee verdad, sino provee un marco de seguridad para la comunidad. El límite ético a la libertad de expresión serían aquellos que tengan al menos que respeten estos 5 principios. Primero, que el valor moral de toda libertad de expresión resida en la intención. Es decir, distinguir la manifestación de una opinión contraria a una ideología o a una religión de, de un agravio al sentimiento o pertenencia religiosa o ideológica. La persona tiene derecho a expresarse como quiera. Ahora, si esa expresión incurre en lo que hoy está legislado como discurso de odio y pasa el límite, de que manifiesta una opinión contraria a una religión o a una ideología y termina agraviando el sentimiento o la pertenencia religiosa o ideológica de esa persona, ese es el límite. Muchas veces pasa eso. Por ejemplo, en obras de teatro, hace poquito hubo una obra que hablaba sobre, creo que la Virgen María, una cosa por el estilo, la protagonizaba Mercedes Morán, en donde excedía ahí una libre expresión, pudiéndose manifestar en contra de una religión o de alguna ideología determinada, y era agraviante frente al sentimiento o a la pertenencia religiosa. Por eso la sacaron. Por eso la sacaron esa obra de teatro. Ese es el primer punto. El segundo punto es que nadie puede ser criticado por lo que es, sino por lo que hace. Es decir, el límite es no por lo que la persona es, sino por lo que la persona hace. Ah, esta persona es atea. Bueno, la persona puede ser atea, budista, lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que esa persona hace? Eso también es una diferencia, eso marca un límite. El tercer punto, el límite es la difusión de falsedades o información que no esté plenamente justificada. Ese es el límite también. Cuando hay alguien que está difundiendo una falsedad o una información que no está justificada, entonces ahí hay un límite. Ahí yo me tengo que parar y poner ese límite. El cuarto punto, obviamente se debe garantizar la libertad para criticar,
pero de forma informada, ya sea para, y por sobre todo, para funcionarios, para gobiernos o para políticas. Es decir, la libertad de expresión es total, pero siempre y cuando, justamente en funcionarios políticos que tienen esa responsabilidad pública, de manera informada. Y el quinto y el último, que por supuesto hay libertad para criticar principios y creencias religiosas, ideológicas, doctrinarias, teorías científicas, si uno quiere, pero la crítica debe ser informada, nunca debe ser ad hominem. El límite es cuando la crítica es falsa y encima ad hominem. Es decir, resumiendo, el límite para el respeto al valor, en este caso, de la libertad de expresión, es que la expresión, cualquiera sea, no solo manifieste una opinión contraria, sino que manifieste un agravio al sentimiento o a la pertenencia religiosa de determinada persona. El otro límite es cuando la persona está criticada por lo que es y no por lo que hace. Por ejemplo, bueno, pero esta persona es religiosa, ¿qué esperas de esta persona? No, disculpame, vos no podés criticarme por lo que soy. Vos me podés criticar por lo que hago, no por lo que soy. Y tercero, cuando ya se difunden falsedades o informaciones no justificadas, no refrendadas, no verificadas, ¿no es cierto? Yo creo que esos son los tres puntos que marcan el límite. Generalmente el límite se pasa en el primero. En el primero. El primero que era cuando la intención es agraviar el sentimiento de pertenencia religioso o ideológico de la persona y no manifestar una mera opinión contraria a la religión. Eso lo vemos casi a diario. Ese es el límite. Cuando digo el límite, es el límite ante el cual hay que salir y hablar digamos, contraponer los argumentos, pero abriendo el juego y mostrando que se ha pasado ese límite, ¿no es cierto? Esos serían los tres límites. Gracias. Rabino, una pregunta que me hacen alguien que está en una mesa interreligiosa y quiere saber cómo puede ayudar a alguien como un rabino, si él se puede sentir ofendido cuando se hace una oración en una mesa interreligiosa que se menciona o se dejan en el nombre de Jesucristo. ¿Es posible esto, ayudar con esta pregunta? Sí, a ver, hay todo un sistema. Yo he participado de un congreso sobre protocolos y ahí habíamos armado una mesa, me acuerdo, con el padre Carlos White. Carlos White, Estaba el imán Marwan Hill, Marwan. y había un pastor, el apellido era un apellido de origen italiano, no me acuerdo cuál era, eh, en donde hay ciertos protocolos, en donde en los diálogos interreligiosos, ¿no es cierto?, uno puede bien ponerse de acuerdo en decir, bueno, a ver, o cada uno dé su oración, o ninguno da ninguna oración, o se comulga en una oración en común, en donde, por ejemplo, se hable de el Señor, el Creador, el Padre Celestial, con nombres neutros. Hay muchas formas, hay muchas formas. Si yo estoy en un diálogo religioso y hay una persona que quiere bendecir en nombre de Jesús, yo no me ofendo. No contesto amén, ¿no es cierto? Porque no es mi oración y no es mi creencia, pero no tengo por qué ofenderme, no tengo por qué ofenderme. Ahora, si la persona enarbola un rezo que va contra flagrantemente mi creencia, bueno, ahí sí podría dar lugar a una ofensa, pero la verdad a mí jamás me ha pasado eso. No conozco una Gracias. oración que diga, no conozco una oración que diga, no sé, e invocamos a nuestro Padre Celestial, digo cualquier cosa, ¿no?
del cual Moisés se ha creído que era su falso hijo. No, no existen oraciones así. Claro, no existen. Claro. Por lo general lo que se hace es, por ejemplo, en la conferencia episcopal, cuando nos reunimos en el 2018 por el tema del aborto, bueno, cada uno pasó y dio su oración. Y dio su oración. Y después cada uno responde amén o no, de acuerdo a lo que dicta sus propios preceptos religiosos. Pero ahí justamente la intención era rezar en conjunto para el bienestar de la población y para tratar de que la legalización del aborto a demanda no salga, ¿no es cierto? Eh, no conozco casos, no conozco casos donde se hayan esgrimido ese tipo de oraciones. No, no creo que haya una religión que brinde ese tipo de oraciones, eh, pero sí, por ejemplo, yo soy muy cuidadoso cuando voy a un lugar, y por sobre todo a un lugar de culto, ¿no es cierto? Tratar de hablar lo más neutralmente posible, lo más neutralmente posible, ¿no es cierto? Y si me refiero, por ejemplo, no sé, a la Torá, me refiero a la Biblia, ¿no? Me refiero a Dios o me refiero al Padre Creador. Tratar de hablar lo más neutralmente posible para no herir susceptibilidades, pero no va más allá de eso. No va más allá de eso. Gracias, excelente respuesta. Estamos en tiempo, no sé si David, vos tenías alguna pregunta que había quedado, o Jorge del chat, porque así le damos el tiempo al rabino para redondear y después el Elder Orquera toma el tiempo final de la reunión, porque si no nos vamos a extender demasiado. David o Jorge. Gracias Guillermo, gracias Rabino por tan activamente conversar con nosotros y compartir tus experiencias en la materia. Yo no tengo ninguna otra pregunta, solamente agradecimiento por tu participación, Rabino. Y gracias, Guillermo, Elder Orquera, por organizar la reunión y dar el espacio para este tipo de conversaciones. No, por favor, el agradecido soy yo. Creo que justamente estas actividades son las que promueven, yo siempre hablo de interculturalidad y no multiculturalidad o multireligiosidad, ¿no? Porque el multi quiere decir muchos y puede ser uno pegado al otro, pero la interculturalidad son aquellos factores o interreligiosidad, son aquellos factores que atraviesan, que son transversales a las religiones para formar un bloque en común. Es decir, la interculturalidad o la interreligiosidad deja atrás el natural concepto de autonomía de cada cultura o autonomía de cada religión, que es básicamente un etnocentrismo, ¿no es cierto? Y propone un discurso que asiente más la idea de una negociación de lo distinto o entre lo distinto que excluye las diferencias, ¿no? Es decir, es un aspecto que tendríamos que abordar y que da muy buen resultado, que evita la clausura de un diálogo. Decir, bueno, el catolicismo opina esto, el islam esto, la iglesia de los santos de los últimos días esto, el judaísmo esto. No, no, para eso ya lo conocemos. Eso es una multireligiosidad. La interreligiosidad justamente es ese aspecto constitutivo humano que evita esa clausura, esas fronteras, ¿no es cierto? Trata de diluir un dogmatismo y un fundamentalismo, y lo que posibilita es justamente la alternativa superadora de una matriz que hace una razón intercultural o interreligiosa un espacio de discurso limpio, manteniendo las heterogeneidades, por supuesto, sin homogeneizarse, pero construyendo un marco superador. Es decir, viendo las cuestiones en común que tenemos frente a desafíos que también son comunes, planteando soluciones en común. No, las barreras ya tenemos nuestras diferencias. Tenemos que buscar aquellos, ¿vieron como en los juegos, no sé cómo se llaman esos juegos, como los rompecabezas,
que tienen formas que engarzan una con otra, bueno, hay que buscar eso. No hay que buscar como el dominó, que son fichas que son lindantes por sus catetos. No, hay que encontrar dónde penetramos uno en el otro para conformar un bloque y que delimita, ¿no es cierto?, o que marca los denominadores comunes. ¿Por qué? Porque los problemas son comunes. Los problemas de la familia, los problemas de la sociedad, los problemas de la ética en política, en derecho, los problemas justamente de esta avanzada frente a valores comunes que tenemos en todas las religiones, son problemas que nos interpelan para responder de forma común en un mismo bloque que tienen los otros. Por eso hace falta hoy este concepto de interreligiosidad más que de multireligiosidad. Muchas gracias, Elder Orquera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Después que termina Elder Orquera, por favor, si te pudiste desbloquear, Guillermo Nussen, a ofrecer la última oración. Gracias, Guillermo. Gracias, Rabino Slagen, por dedicar de tu tiempo en esta tarde para capacitarnos, para instruirnos, para contarnos de tu experiencia, que por lo que vemos es tan vasta y tan rica en poder siempre comunicar de una forma eficaz y con tanta experiencia como nos has contado. Nosotros, en nuestra audiencia, estoy viendo aquí, es tal vez más federal. Tenemos miembros de la iglesia de toda Argentina y tal vez con diferentes oportunidades, algunos con acceso a los medios locales y otros tal vez digamos, a diferentes maneras de poder comunicarnos, pero me encantó que a través de esta oportunidad de esta capacitación tuya, fortalecemos los lazos interreligiosos, ¿no? Y más que nunca, nuestras diferencias tal vez doctrinales nos unen en un solo propósito, como bien tú decías, que es el de poder defender la libertad religiosa que tanto necesitamos en este tiempo, ¿no? Todo lo que todos estos avances que escuchamos, ¿no? de la sociedad moderna, de alguna manera afectan o van en detrimento de nuestra libertad religiosa, más allá de cualquier creencia, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que unir para poder seguir defendiéndonos, para seguir entendiendo, digamos, que juntos, todos los cultos, las religiones, necesitamos estar unidos en nuestro propósito de defender nuestra fe y nuestras creencias. Yo así que agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido realmente clarificador y revelador al mismo tiempo para nosotros. Usamos mucho esta palabra de la inspiración y de la revelación que viene cuando el Espíritu Santo nos acompaña a todos nosotros. Yo además también quiero agradecer, aprovecho este momento que tengo a todo el equipo de comunicación de Argentina, agradecer siempre todo lo que ustedes hacen, hermanos. Yo los sigo siempre en el grupo, no soy de hacer comentarios, pero les sigo, veo todo el esfuerzo, la dedicación personal que ustedes dan de su tiempo, sus talentos, de su tiempo de familia para poder ayudar a establecer a la Iglesia de Jesucristo, en este caso en cada rincón de Argentina. Así que desde ya muchas gracias, porque es una manera, por supuesto, también de defender y de compartir lo que nosotros creemos como miembros de la Iglesia. Lo único que tengo para agregar a todo lo que el Rabino Slagen nos ha hoy enseñado es que siempre podamos recordar finalmente nosotros, como miembros de la Iglesia, a quién representamos, que es a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando tal vez nos quedemos sin palabras, y tal vez cuando nos quedemos sin argumentos, que por supuesto es importante, y me encantó, el rabino al principio comenzó, nos habló de la importancia de la preparación, ¿no? Y nosotros sabemos que si estáis preparados no temeréis, pero más allá de toda la preparación que muchas veces podamos tener y podamos recibir, que podamos siempre, mis queridos hermanos, testificar y enseñar acerca de
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que cuando hacemos lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias Rabino nuevamente, y testifico, mis queridos hermanos, que Dios vive, que todos somos hijos e hijas amados de un Padre Celestial, y que tengamos siempre confianza, esta confianza de que siempre el Señor estará con nosotros en los momentos más difíciles, aun cuando a veces no podamos encontrar las preguntas, las respuestas, perdón, a las preguntas que nos hacen. Tengamos esa confianza, y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Guillermo Nuxe, me parece que seguís con problemas de muteado. Nilda, ¿vos conseguiste destrabarte? Me parece que estamos en la misma circunstancia. Liliana, ¿vos podrías terminar con una oración, si sos tan amable? Liliana Escala. A ver, ahí me escuchan. Ah, Nilda. Está bien, Liliana. Ajá, lo logré. Lo lograste. Un milagro. Por favor, Nilda. Bueno, amado Padre Celestial, en esta tarde estamos muy agradecidos por esta hermosa exposición del Rabino. Estamos agradecidos, Padre, por la posibilidad de escuchar él y escuchar a todos nuestros hermanos. Te pedimos, Padre, que siempre puedas tener personas que nos puedan ayudar, que podamos también nosotros prepararnos para esta hermosa participación que tenemos en este tiempo. Te pedimos, Padre, por nuestros líderes, por todos los líderes de todas las religiones, para que podamos siempre tener una buena comunicación interreligiosa. Y todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias Nilda, gracias Rabino, gracias Elder Orquera, gracias Jorge, David, todo lo que estaba, Miguel Werner, Isa del Centro del ALBA y de la UPF, Miguel, gracias por todos los interreligiosos que nos acompañan. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, equipo de comunicación. Gracias. Saludos, Rabino. Chao, hasta luego.